del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día 31 de julio del año 2019 es un programa de información jurídica, de servicio social y de información notarial. El día de hoy, como lo anuncié a partir de mi previo, hablaré acerca del procedimiento de sucesión intestamentaria. ¿Qué pasa cuando una persona no otorga testamento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién tiene derecho a pedir herencia? ¿Quién no? ¿Cuáles son los mitos que normalmente en el medio se platican cuando una persona no otorgó testamento público? Quisiera empezar particularmente diciéndoles que en el mes de agosto iré realizando una serie de programas que empieza con que tienen que ver con este tipo de problemas comunes que se enfrenta las familias cuando una persona muere intestado. El significado de intestado es cuando una persona no otorga testamento, de todas las implicaciones de carácter económico, emocional, jurídico, legal, que se presentan particularmente en una familia derivado de la falta de información, de cultura, de las personas que no otorgan testamento. Por eso esta serie de recopilación que voy a hacer en estos programas, el de hoy y el de la siguiente semana, hasta terminar con sucesiones en materia agraria, hablaré de este tipo de implicaciones, de este tipo de problemas que se suscitan particularmente cuando no hay testamento. Y hoy particularmente hablaré acerca de, primero, explicarle a usted los riesgos que implica el que usted no otorgue testamento público ante un notario. En el Código Civil del Estado de México está estipulado que una persona mayor de 16 años puede otorgar testamento, que tenga capacidad física, que tenga capacidad jurídica para otorgarlo. No es necesario que no tenga bienes. Si usted no tiene bienes, sí tiene posibilidades de designar dentro de un testamento a sus tutores. Pero a ver, eso es en el caso de que haya responsabilidad de las personas para otorgar un testamento. Pero ¿qué pasa en la actualidad, particularmente en la sociedad mexicana? Y estoy particularmente hablando de lo que se vive en el Estado de México. Fíjese usted, yo creo que más del 80% de los problemas que se llevan en los juzgados familiares son derivados de juicios sucesorios intestamentarios. Es decir, de personas que por una u otra razón no hicieron testamento público. Pareciera que el hecho de que usted haga un testamento implica que usted ya se va a morir o que tiene que tener una enfermedad terminal para poder, o sea, por el hecho simplemente de hacerlo. Es una cuestión de cultura y le iré desglosando una serie de responsabilidades, de cosas que se suscitan cuando no hay testamento. Empezando, es un procedimiento que cuando una persona muere intestada, ¿quién tiene derecho a pedir herencia? Y bueno, en principio, si una persona está casada y tiene hijos, pues quien tiene derecho a pedir herencia inmediatamente son los hijos y la esposa. O si no hay hijos, pues son los ascendientes, o dependiendo el tipo, dependiendo de la naturaleza o la razón particularmente de la persona que haya muerto. Pero es muy importante que a veces cuando no hay precisión de a quién le asisten los bienes, como en el caso de un testamento. En un testamento uno determina a quién van a ir los bienes de las personas. Y en el caso de cuando no hay testamento, pues obviamente tiene una implicación porque se deja literalmente, no a la deriva, sino se deja sin precisión la voluntad de la persona. Uno conoce a su familia, uno conoce a sus hijos, uno sabe perfectamente cómo son unos. A veces los padres, de tanto que conocen a su familia, a veces ellos tienen que tomar decisiones. Y cuando no se toman decisiones, usted deja abierta la posibilidad de que después se conflictúen
toda su familia y pueda generarse un daño a la unidad, particularmente la misma. Cuando no hay testamento, obviamente no hay precisión de los bienes, se tiene que iniciar con un procedimiento sucesorio intestamentario y este procedimiento sucesorio intestamentario tiene que ser ante un juzgado de lo familiar. O, en su caso, también la legislación del Estado de México prevé que pueda hacerse un sucesorio intestamentario ante notario, nomás con una condición, que no haya conflicto de los herederos. Si hay un conflicto de los herederos, pues obviamente difícilmente un notario puede conocer de esta circunstancia. Es un procedimiento no contencioso, es decir, que no hay problemas particularmente de los herederos. Pero a ver, insistiendo en este tema, normalmente cuando no hay testamento y se dejan abiertas las posibilidades de todos los bienes, pues empieza a haber codicia. Y codicia por parte fundamentalmente de los hijos. Como nadie sabe qué le corresponde, si tienen un porcentaje de derechos. El Código Civil marca hasta qué porcentaje de derechos les asisten de un legado o de una herencia. Pero para que se parta de ese procedimiento tiene que pasar el mismo hecho de iniciar este juicio sucesorio intestamentario y radicarlo en un juzgado. Normalmente cuando se radica en un juzgado, obviamente tiene que acreditar que la persona esté muerta, que tiene la condición de hijos. ¿Cómo se acredita? Pues con el acta de nacimiento, con el acta de matrimonio de los cónyuges, manifestando que efectivamente el señor tuvo su último domicilio en tal parte. Eso el juez conoce del asunto y entonces radica la sucesión. Y ahí entra la primera etapa donde existe el primer conflicto, por llamarlo así. Y hay muchos mitos respecto del nombramiento de albacea que trataremos el día de hoy. ¿Y por qué muchos mitos? Porque se dice particularmente que el albacea, a veces muchas personas creen que el albacea es pues el que reparte y se queda con la mayor parte. No, el albacea tiene una función específica y es, en términos generales, para que usted me entienda, no se lo quiero hacer más claro. En términos generales, el albacea es el representante jurídico de la persona que murió. Esa es la única función del albacea. Tiene otras funciones elementales como asegurar los bienes, administrar temporalmente los bienes, adjudicar los bienes cuando haya ya un procedimiento como tal. Pero regresando al proceso como tal de la sucesión intestamentaria que se promueve ante un juzgado, pues obviamente estoy partiendo de la idea de que aquí empieza a haber conflicto. Si los herederos están de acuerdo, aunque no haya testamento, y están de acuerdo en que se van a distribuir adecuadamente y no tienen problema, puede usted optar por recurrir a cualquier notario del Estado de México y realizar un procedimiento no contencioso, y el notario obviamente tendría que hacer la radicación, los procedimientos de inventario y avalúo, administración, proyecto de partición y adjudicación. Eso no tiene bronca, pero estoy hablándole a usted cuando hay conflicto. ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Cuando uno de los hijos o la esposa o el esposo tienen problemas en esta naturaleza. Primero, cualquiera puede iniciar el procedimiento de sucesión intestamentaria. No es necesario que se pongan de acuerdo, cualquiera puede iniciar y ante el propio juzgado se tiene que notificar a los demás presuntos herederos. No más que aguas, y este es ojo para las personas que me están mirando. Como la persona que murió no dispuso qué iban a hacer con sus bienes, indudablemente pues se deja abierta la puerta. ¿Y por qué digo que se deja abierta la puerta? Y eso lo quiero comentar con una gran responsabilidad. Porque tratándose de un padre de familia que no hizo testamento y que muere intestado, pero el señor o tenía una concubina o tenía otros hijos y registró a otros hijos con su apellido, pues también van a pedir la parte proporcional que le corresponde a la herencia. Y ahí es donde se conflictúan más los problemas. Si bien es cierto,
por una parte, cuando solamente el padre de familia y los hijos empiezan a pelear por la masa hereditaria, la otra es cuando personas externas también se meten en una sucesión. Es un problema que se va a ir acumulando y que se va acumulando y que a veces hace que los procedimientos sucesorios intestamentarios tengan un término muy largo y entonces el juez tenga que determinar varias razones de las que en este momento les iré platicando. Estamos hablando el día de hoy de un procedimiento sucesorio intestamentario, cuáles son los problemas comunes que se vive cuando una persona no tiene testamento. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos al programa de la hora del notario. Estamos en vivo. Usted me puede mandar un mensaje a través de WhatsApp al 72 25 50 88 57. Me puede mandar también un correo electrónico. Mi página está publicada en este momento, www.notaria125mexico.com, o también me puede marcar al teléfono 72 22 10 68 09. Como le decía, todas las implicaciones que tiene cuando una persona no otorga testamento, todo lo que deja, no solamente en lo emocional o en lo personal o en lo económico. Vayamos a un caso específico. Una persona que en su vida productiva compra bienes inmuebles, pero los hace a través de contratos privados, o sea, nunca formaliza la transmisión de la propiedad a través de escritura pública de sus bienes. Y a veces ni informa a sus hijos o medio les informa, oiga, tal terrenito es mío, tal casa la compré, sin tener un sustento legal. Y puede ser que su vida productiva esté así, o a veces por desconfianza las personas se quedan con la información de que pues a quién le prestaron dinero, si tienen créditos, si compraron propiedades, si tienen algunos otros compromisos de alguna naturaleza, o hasta dónde uno resguarda los documentos. Normalmente uno piensa que pues va a vivir muchos años, nomás que la naturaleza propiamente del hombre tiene siempre un fin. Entonces imagínense en esa situación que le planteo en este caso particular y que después voy a desglosar. Una persona que no comparte información, que ha venido comprando propiedades a través de contratos privados o que pone escrituras a nombre de la hermana, del tío, del cuñado o de quien sea, estas implicaciones lo que representan para los propios herederos. Si la persona un día llega a morir y no te otorgó testamento, ¿dónde queda esa información? Pues obviamente si no cuentan con documentos, normalmente si son contratos privados es muy difícil rastrearlos, salvo que uno tenga la posesión del bien inmueble y que la persona sepa que efectivamente se tiene la posesión. Pero si no se cuenta con la posesión, no hay documentos, en el caso de contratos privados va a ser un trabajo difícil
para los herederos identificar primeramente los inmuebles. Por eso, esta es una de las causas elementales de no tener las cosas en orden. Si hay escrituras públicas a nombre de la persona que muere, pues es tan fácil como rastrearlas en el registro público de la propiedad si no se tiene información, para pedir copia certificada de todo lo que existe ahí en ese momento y saber exactamente qué bienes inmuebles tienen. Igual, las deudas que pudieron haberse generado, los préstamos que pudieron haberse otorgado, esa información tiene que recopilarse. Pero a eso voy. Por eso es tan importante hacer un testamento y tener las cosas en orden. Porque si usted no las tiene en orden, este tipo de comentarios que le formulo que le parecerían chuscos, es lo que normalmente se vive. La gente cree que no se va a morir nunca y no tiene cultura y por eso deja de hacer su propio testamento, y pues obviamente tiene unas implicaciones mayores. Saludo a Luis Estrada, que me está viendo en Tenancingo, muchas gracias. A Celine Manor Vázquez, que me está viendo aquí en Toluca. Gracias por compartir también aquí el programa. A Marta Pérez Benítez también le mandamos un saludo. Estamos en vivo aquí en las instalaciones de Comunicadores MX, transmitiendo desde Metepec, Estado de México. Regresando al tema, esa es una de las causas comunes. Las personas, como no tienen información, pues dejan las cosas ahí. Entonces, imagínense el grado de poder recuperar la información de lo que tenía la persona. Ahora, pensando en otro caso práctico, que le quiero decir. Cuando normalmente una familia vive establemente, hay mucha unidad, y el padre de familia o la madre de familia, o los padres de familia, no han otorgado testamento. Fíjese uno de los fenómenos que siempre he advertido en ese tipo de asuntos de sucesiones intestamentarias. Y tiene que ver con una cuestión de comportamiento humano. Cuando hay unidad, pues la unidad se debe particularmente a los padres. Los padres, pues tenemos la responsabilidad específica de generar pues un ingreso, un patrimonio para legarlo a nuestros hijos y dejarles pues seguridad y garantía. Todos salimos a trabajar pensando en tener un patrimonio. Pero si no tenemos las cosas, si no determinamos para quién van a ser estas personas cuando nosotros faltemos, generamos conflictos. Regresando al tema. Si hicieron bienes, pero no determinaron a quién, pues lo único que están generando es que le están dejando a sus hijos, le voy a decir así con esas palabras, un pastel de discordia. Porque si bien es cierto, es un pastel, puede ser un pastel apetitoso, jugoso, grande, pero es un pastel lleno de discordia. Porque normalmente en el comportamiento humano incide mucho el egoísmo, incide mucho el malestar de que por qué te toca a ti más, por qué me toca a mí menos, a mí me toca tal terreno que está mejor ubicado, a mí me toca la casa que dijo mi papá verbalmente, y entonces empiezan los conflictos. Todavía no empiezan los juicios, todavía no hay forma de poder acreditarlo ante un juzgado o ante un notario y ya empiezan los conflictos. Normalmente eso pasa cuando las personas mueren. Y eso, bueno, normalmente de información de casos tengo muchos que llegan a la notaría, porque a veces de veras es terrible, pero el señor está muerto y al día siguiente van a ver al notario o van a ver al abogado para que ya empiece a hacer el procedimiento sucesorio intestamentario o testamentario, que esa es otra cosa. Entonces, ¿qué problemas se empiezan a gestar? Primero, si el señor murió y no tiene testamento, ¿quién tiene la administración de las cosas del señor? ¿Quién es el responsable de la casa? ¿Quién es el responsable, si es que tiene otros inmuebles, de recuperar rentas? ¿Quién va a poner orden? Pues sí, puede ser que en algunas familias el hermano mayor o la hermana mayor o quien tenga mayor respeto puedan poner orden, pero eso solamente es de manera práctica. Todo tiene que iniciarse a través de un procedimiento sucesorio intestamentario ante un juzgado. Si la familia es estable y es consolidada, no tienen problemas, pero donde uno esté en desacuerdo, se pueden generar conflictos. Ahora, para dibujarles un poco el procedimiento sucesorio intestamentario que se hace ante un juzgado.
como ya lo precisé, cualquier persona que tenga un vínculo consanguíneo con la persona que murió, es decir, que sea hijo, que sea la esposa, que sea el esposo, en su caso, si no estaba casado, que sea la concubina o el concubino, puede iniciar el procedimiento de sucesión intestamentaria. El juez obviamente va a ver los propios elementos para hacer la radicación de la sucesión intestamentaria. Se tienen que notificar a los presuntos herederos si es que existe la presunción de que haya más herederos. Obviamente todos, normalmente cuando la familia va en conjunto, pues todos se notifican y ahí, o a veces, nomás por fastidiar al otro, no notifican al otro hermano. Y entonces pues se van así, y después hay nulidades del procedimiento porque nunca fue notificado el hermano que también tenía derechos a la herencia. Bueno, hay una serie de cuestiones jurídicas que derivan de estos procedimientos sucesorios intestamentarios, que bueno, ya seguramente usted lo iremos platicando en esta tarde. Saludo a Oscar Moreno, que me está mandando saludos, gracias por el programa. Perdón, ya no veo. César Montiel, saludos de la Ciudad de México, me dicen. Desde Nogales, Sonora, Chuy Alcaraz, muchas gracias, de Sonora, miren. Delfín Olivera Jesús, desde Catepec de Morelos, saludos a la gente de Catepec de Morelos. Marilú González, me está viendo en Valle Dorado, en el Estado de México, este es en Naucalpan, me imagino. Y Diana Islas, que también nos está viendo. Regresando al tema, para que lo hagamos más digerible. El juez toma conocimiento del inicio de la sucesión intestamentaria, se hace la radicación y en una primera audiencia normalmente se notifica a los presuntos herederos y el juez ordena que se pida informes al Archivo General de Notarías del Estado de México, o yo creo que debe ser similar en cualquier parte de la República, para determinar si la persona que murió otorgó testamento o memoria testamentaria alguna. Ese es un informe muy importante, porque de ahí va a derivar si había testamento o no había testamento. Si hay testamento, entonces se convierte en una sucesión testamentaria. Y obviamente pues tendrían que operar con las reglas que marca el testamento, que un día hablaremos acerca de la sucesión testamentaria. También se manda informes al Archivo General del Poder Judicial, porque si existe alguna memoria, una disposición testamentaria ahí registrada, o en el registro público de la propiedad. Normalmente antes se inscribía en el registro público de la propiedad una memoria, pero una disposición testamentaria. Teniendo como base esos principios, el juez determina la procedencia de la radicación y entonces en una audiencia, que es la primera audiencia, se nombra a un albacea y se designa a los propios herederos, que obviamente acrediten la línea consanguínea de la persona que murió. No solamente es cualquiera, Hablaremos ahorita también de temas de qué pasa cuando no hay familia, quién hereda en forma ascendente, descendente, hasta el 4º grado, y si no hay familia, ¿quién se queda con los bienes? Pues es la beneficencia pública, que también hay un procedimiento para poder hacerlo. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo en este momento. Ya son un ratito. No, me están corrigiendo. Valle Dorado es en Tlanepantla. Muchas gracias a Marilú González. A Gustavo Villanueva, que nos está saludando desde León, Guanajuato. Muchas gracias en León. Bueno, tenemos gente en León, en la Ciudad de México, en Sonora, que nos están viendo. Qué interesante es este asunto de las redes sociales, maravilloso. Y esperemos que esta información jurídica que les doy, que solamente es una información, es un programa de servicio social, a usted le abra un poco la idea y evite pues pasar por una situación de esta naturaleza que es un problema de veras emocional, físico, económico y jurídico. De veras, es un temita interesante. Pero regresando al procedimiento. Entonces, en una audiencia se declaran herederos, la primera la radicación de la sucesión intestamentaria y se nombra un albacea. Aguas aquí.
En un testamento, cuando una persona responsablemente va ante un notario y hace un testamento, el testador puede designar en testamento a un albacea o varios albaceas mancomunados. Porque el testador determinó quién fuera el albacea, y ahorita hablaré de las responsabilidades del albacea y por qué es esto, ¿no? Normalmente a veces el albacea es la persona que uno le tiene más confianza, ¿no? O sea, si yo voy a heredar a mis hijas, pues estoy pensando en alguien que tenga la calidad moral suficiente o la confianza para que si en caso de que yo algún día falto, pues el albacea en representación, porque va a ser mi representante si algún día yo muero, pueda ejecutar y hacer cumplir mi voluntad. Pero como en este caso la persona murió intestado, no hay disposición testamentaria, no nombró albacea, se pone interesante la cosa. Y aquí es donde normalmente los presuntos herederos o los herederos que tengan derecho se empiezan a pelear. ¿Por qué? O porque uno no quiere que el albacea sea uno de los herederos, o porque están inconformes, o porque no tienen la información suficiente. Como ya se los dije, hay muchos mitos del albacea. El albacea tiene responsabilidades específicas, que ya se las señalé. En términos generales, el albacea es el representante legal de la persona que murió. Punto, tiene responsabilidades. Pero fíjense, nomás para hacer el nombramiento de albacea, se pueden llevar un tiempecito, ¿eh? Aunque el Código Civil, yo creo que en otras entidades federativas también marcará algún tipo de procedimiento para el nombramiento de albacea, que obviamente tiene que ser, pues, a petición de los propios herederos, hasta por mayoría. Pero si los herederos no se ponen de acuerdo, ¿quién tiene la facultad de nombrar al albacea? Va a ser el juez. Y ahí entonces empiezan todos los conflictos que puede generarse una sucesión. Porque además, una sucesión intestamentaria está compuesta de varias etapas procesales. Le estoy hablando de la primera, de la radicación, donde hay informes al Archivo General de Notarías, al Poder Judicial, al Registro Público de la Propiedad, para determinar si había testamento o no había testamento, donde se hace una primera audiencia para determinar y acreditar quién tiene derechos a heredar y quién no tiene derecho a heredar, cuando se tiene que nombrar una albacea. Ese es un conflicto porque normalmente hay mucha insidia, a lo mejor por la falta de información, nadie sabe exactamente qué se hace el albacea. El albacea es, como ya lo dije, es el representante jurídico de la persona que muere y tiene responsabilidades específicas. Y esas responsabilidades específicas es que administrar temporalmente los bienes, cobrar deudas de la persona si es que murió, hacer el inventario y avalúo, reportar, hacer una rendición de cuentas. O sea, la responsabilidad del albacea es importante. Y es más, el albacea puede ser obligado a otorgar una fianza o caución por su desempeño. Solamente los herederos son los únicos que le pueden dispensar de fianza al albacea, siempre y cuando haya un acuerdo. Pero cuando hay conflicto, cuando más hay bienes, más interesante y más conflictivo se hace el asunto. Amigos, estamos en la hora del notario. Quiero saludar antes de irnos a un corte a Adris Fiesco, muchas gracias, nos manda saludos. A James, ya nos veo, desde Morelia nos están mandando también saludos. Juan Carlos Escamilla está viendo el programa, Mauricio Ro también, y Edgar nos está viendo también aquí en el programa. Muchas gracias. Bueno, tenemos eso alienta que este tipo de programas le sirvan a usted. Vamos solamente a un corte y regresamos.
Saludamos también a Diana Islas, que nos está haciendo favor de ver aquí en vivo. Elizabeth Garduño, que también nos está saludando. Juan Gabriel González Cruz, que también está viendo el programa. Gracias por vernos. Estamos en vivo aquí en las instalaciones de Comunicadores MX, transmitiendo desde Metepec, Estado de México. Y como siempre, en este programa semanal que hemos hecho, que es un programa de servicios sociales y de información jurídica, para disipar algunas dudas, porque seguramente este tema ha generado mucho interés. En el previo que lancé desde el lunes, casi 9,000 personas lo reprodujeron. Bueno, pues esperemos que vayamos generando este tipo de dudas. Pili Valdés también nos está saludando, muchas gracias, Pili Valdés. Regresando al tema de la sucesión intestamentaria, pero no es para hacer una recopilación. El sucesorio intestamentario, es decir, cuando una persona muere intestada, usted puede tramitarlo ante un notario o ante un juzgado de lo familiar. Se puede tramitar ante un juzgado siempre y cuando no haya conflicto de los herederos, que bueno, ojalá y no lo haya. Si no hay conflicto de los herederos, el notario público puede conocer del procedimiento sucesorio intestamentario y llevarlo hasta la propia adjudicación, con la condicionante. Puede ser que al inicio todos estén de acuerdo, pero si en el procedimiento que hace el notario, de este procedimiento no contencioso de sucesión intestamentaria, alguno levanta la mano y dice yo no estoy de acuerdo, el notario para el procedimiento y lo manda al juzgado. Entonces tienen que volver a reempezar el procedimiento en un juzgado de lo familiar, desde donde originalmente debía empezar, siempre y cuando pues, haya conflictos. Cuando hay conflictos, normalmente, o sin haberlos también, la gente puede recurrir ante un juzgado de lo familiar. Y entonces se radica la sucesión intestamentaria, es decir, de la persona que murió sin testamento, para que me entienda. El juez tiene que pedir informes al Archivo General de Notarías del Estado. Por cierto, hay un sistema nacional de testamentos. Los notarios estamos obligados, normalmente por ley, a que cuando uno va a usted a hacer su testamento, el notario le pide una serie de requisitos que son su CUR particularmente, y cuando hace su testamento, el notario tiene la obligación de subirlo a un sistema nacional de testamentos. Entonces, por eso ya hay una información muy sólida, bastante, que nos, pues obviamente, que genere información. Por eso cuando el juez inicia la radicación o el procedimiento, tiene que pedir informes al Archivo General de Notarías, al Poder Judicial, al Registro Público de la Propiedad. Bueno, eso en el Estado de México, no sé, yo creo que tiene que ser algo similar en el interior de la República. Habiendo que no hay testamento, el juez en una audiencia previa llama a los presuntos herederos para designarse herederos o reconocerse herederos instituidos de la sucesión de X persona y se procede al nombramiento de albacea. Le digo a usted, el albacea no puede ser o un heredero que está instituido, o puede ser otra persona que sea elegido por los propios presuntos, bueno, de los herederos instituidos, y tiene que tomar protesta en una audiencia ante un juez, y él tiene que asumir su propia responsabilidad del desempeño de las responsabilidades específicas que tiene el albacea. Quítese esos mitos del albacea. El albacea no es quien reparte y se queda con la mayor parte. El albacea cumple con funciones específicas, y las funciones específicas que le platico en términos generales, no me voy a sacar el Código Civil, es decirle, señores, el albacea es el representante jurídico de la persona que murió, tiene la responsabilidad de administrar temporalmente y adjudicar los bienes a los presuntos herederos cuando se tengan que hacer y se acabe el procedimiento. El albacea tiene responsabilidad, sí tiene responsabilidad. Al albacea se le puede pedir rendición de cuentas, también se le puede pedir rendición de cuentas, y también el albacea puede ser sujeto de una fianza o caución que tiene que acreditar ante el juzgado para garantizar su desempeño.
y también puede ser exento de esta obligación por parte de los herederos. Esa es un poco la función de la albacea y de los propios herederos para que usted los tenga en cuenta. ¿Quién no puede ser albacea? Pues no puede ser el albacea ni los magistrados, ni los jueces, ni los que fueron sentenciados o removidos por delitos contra la propiedad. Es decir, si alguno de los herederos o alguna gente pues, fue sentenciado por un delito en contra de la propiedad, igual no puede ser albacea. ¿Sí se puede nombrar albaceas mancomunados? Sí, se puede nombrar albaceas mancomunados dentro del procedimiento para el desahogo. Las obligaciones son específicas, ya les hablé acerca de la fianza o caución que se generan, y es importante también señalar que la albacea también responde de daños y perjuicios por su desempeño. También reservas que hay rendición de cuentas. Y se lo digo porque es un mito que a veces la gente no sabe. Mucha gente, bueno, ya se murió intestado, está intestado y el albacea se quedó con todas las propiedades. A mí me ha tocado escuchar muchas cosas en mi desempeño como notario. Cuando van a ver, me dicen, es que el albacea se quedó con las casas. A ver, señora, no se puede quedar con las casas. No, y hay testamento, no hay testamento, pero el señor dijo que cuando él se muriera, él iba a ser su albacea. Sí, pero ¿dónde consta que la persona que murió designó al señor como albacea? Si no hay un documento, y ese documento solamente se establece en un testamento público abierto ante un notario, si no hay una determinación exacta de a quién se designó como albacea, y obviamente obra en el propio testamento, nadie puede atribuirse funciones de albacea, nadie. Las funciones de albacea o están estipuladas en el testamento y son reconocidas a través del procedimiento de sucesorio testamentario o intestamentario ante un juzgado, y tiene que tomar protesta ante un juez. Y tiene que ser, obviamente, ante los mismos. Saludamos es que ya, perdón, con tantos años, ya no veo, ¿no es cierto? A Tagui Jin, saludos notario, excelente programa, gracias por la información. Jan López dice, buenos días, si existe testamento, ¿cuál es el procedimiento para obligar a la albacea? Bueno, pues es un procedimiento sucesorio testamentario. Ahí es otro procedimiento como tal, que ya hablaremos en un programa posterior sobre esto, pero bueno, si el albacea, como ya se lo dije, el albacea responde de daños y perjuicios. El albacea se le pueden pedir rendición de cuentas, eso tiene que ser ante un juzgado. O sea, no es así como que tan fácil que ya la albacea se apropia de los terrenos o de las casas y recupera la renta. Sí tiene la obligación de recuperar las rentas, si es que hay rentas, pero también de informar y rendir cuentas a los herederos, y también se le tienen que aprobar cuentas. Son procedimientos que marca el propio Código Civil o de procedimientos de cada entidad federativa. Déjenme decirles, tenía algo importante que comentarles. Aquí ya se me fueron aquí los papeles que traía. Bueno, pues en términos generales, les iba a hablar acerca de ¿quién no puede heredar? A ver, eso es muy importante. No pueden heredar aquellas personas que hayan cometido un delito intencional contra la persona que murió. ¿Qué significa esto? Que pues pudieran haber atentado contra su vida, hubo violencia de cualquier tipo, psicológica, física, teniendo la obligación de dar alimentos, no dieron alimentos. Hay una serie de causales que establecen normalmente todos los códigos civiles en la República Mexicana respecto de quién no tiene derecho a heredar. No importa que ahora no se haya hecho de testamento, pero si hay un procedimiento judicial donde el señor fue condenado por un delito intencional en contra de la sucesión, ya caminó, como dicen en mi pueblo. Sofía Gutiérrez Pérez, saludos, dice que muy bien la información y muy interesante, muchísimas gracias. Gracias, tenemos aquí pues muchas preguntas a través de la página
de Comunicadores. Usted me puede mandar, si usted así lo considera, a través de Messenger, de Facebook, algún tipo de preguntas. Puede visitar mi canal después en YouTube, La Hora del Notario, otra vez con mi nombre, Jorge Ramos Campirán, o me puede mandar un mensaje a través de WhatsApp, que el número es 7225 50 88 57. También me puede marcar al teléfono 7222 106809, o puede visitar mi página www.notaria125mexico.com. Ahí hay varias ligas, ahí puede mandarme un correo electrónico, me llega directamente aquí a mi teléfono y yo le puedo contestar a usted cualquier pregunta. Quisiera dejar el programa solamente hasta aquí, para no hablar de las otras etapas y de los conflictos que se van a generar en las etapas de inventario y avalúo, administración de los bienes y algo muy importante, el proyecto de partición. Ahí es donde la gente normalmente se conflictúa más, porque como yo digo, son comportamientos humanos de la gente, y aquí entran a veces lo peor de cada uno y de cada ser humano, y más si le agrega un elemento adicional, un valor agregado que siempre he dicho, la intervención de gente que no es de su familia. Y perdóname, estoy hablando de la suegra, del suegro, del tío, de la tía, del sobrino, del primo, de la prima, que siempre le aconsejan y aconsejan mal. Oye, ¿por qué te va a tocar menos a ti? ¿O por qué a tu hermano le toca tal propiedad? ¿O por qué a tu hermana es más abusiva? ¿Y por qué tal cosa? Yo quiero que este tipo de programas a ustedes les sirva para hacer conciencia de la importancia que tiene el hacer un testamento público. Ya se viene el mes del testamento en septiembre y estoy haciendo este tipo de programas para hacerle conciencia a usted de la importancia que tiene el heredar y hacer su disposición testamentaria de lo que es su voluntad, de lo que usted quiere, y que no deje a medias, que no deje volando conflictos que van a atentar en contra de su familia. Le recomiendo que se dé una pensada y que si tiene oportunidad de recurrir ante cualquier notario de la República Mexicana o del Estado de México, acuda, hágalo, generemos una cultura del testamento, porque lo que hoy le he platicado acerca de casos específicos, de todo lo que tiene que ver con un procedimiento sucedente testamentario, del nombramiento al albacea, la designación de herederos, el abrirle la puerta a alguien que pues tiene también derechos, y hay hijos reconocidos, también le van a ir a tocar la puerta. O si hay una persona distinta, pues claro que le van a ir a tocar la puerta, y tienen también la calidad de herederos y van a heredar en igual proporción que usted, así como lo escucha. Por eso es importante que lo vaya pensando, y este tipo de programa de servicio social le ayude a usted a no dejar problemas y vea como un acto jurídico, un acto de amor en favor de su familia. Les ha platicado esta tarde su amigo Jorge Ramos Campirán, y los invito para que la siguiente semana, que también trataremos el tema de sucesiones intestamentarias, hoy la siguiente etapa, vamos a hablar acerca de las etapas de inventario y avalúo, vamos a hablar acerca también de la rendición de administración, vamos a hablar del proyecto de partición, que está interesantísimo, y también de las condiciones para la adjudicación en caso de procedimientos intestamentarios. Antes quiero despedirme, es que estoy viendo aquí, perdón por... Sofía Gutiérrez Pérez, muchas gracias por la información, nos manda a saludar. Jan López nos está preguntando también qué pasa cuando el albacea muere y nunca adjudicó el bien al heredero. Pues es un procedimiento, si hay un juicio, está todo en el juzgado, pueden pedir la remoción del albacea. Es importante que, ¿sabe qué? Se me olvidó decir eso. Un albacea tiene un plazo y tiene una función que cumplir, pero también el albacea puede ser removido, y se puede ser removido, como lo marcan las disposiciones en el Código Civil, por los propios herederos, pero esto va de la mano con un procedimiento judicial. A eso es lo que voy, y quiero que usted me entienda en esta mañana. Es un procedimiento ante un juzgado. Usted se va a enfrentar ante emociones, ante
pues problemas emocionales, se va a pelear con su hermano, se va a pelear con su hermana, se va a pelear con su mamá, con su papá, con quien sea. Porque usted va a tener o va a querer tener un porcentaje o un derecho que le asiste porque usted fue hijo de tal persona. Que tenía derecho a heredar o no tenía derecho a heredar, que si fue buen hijo o no fue buen hijo, tiene derecho, aunque usted no haya sido buen hijo o buena hija. Por eso le insisto a usted, haga una cultura, y quiero dejarle esta última reflexión, piense en hacer su testamento. No deje problemas, no se meta en procedimientos judiciales que lo van a desgastar y van a desgastar a su familia, que se van a involucrar mucho más personas de las que normalmente deben de estar en un juicio, de que va a tener que contratar a un abogado, de que va a ir a audiencias, de que va a perder tiempo. Un litigio francamente interesante que ojalá y no pueda usted caer en esta situación. Ramón Rangel también nos saluda. Bien López también nos saluda. Pues muchísimas gracias por escucharnos en el programa de La Hora del Notario. Ya si me aventé una hora aquí del programa, estuvo más o menos interesante. La siguiente semana, como le dije, seguiremos hablando de sucesiones intestamentarias, pero vamos a hablar acerca de las etapas de inventario y avalúo, administración y proyecto de partición y adjudicación, que está, como dicen en mi pueblo, chulo el asunto. Muchas gracias por escucharme, que tengan una excelente semana y los invito para que la próxima semana sigan viendo La Hora del Notario, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una buena tarde. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.